Bien, bueno, la semana pasada terminamos en Jeremías 11 con esta famosa confesión de Jeremías, ¿no? Vamos a ver, como les dije desde el inicio cuando empezamos a explicar Jeremías, que Jeremías, por un lado, va a contar pues, todo lo que él está haciendo en su misión, y por otro lado va a haber momentos en donde nos adentremos en el diario espiritual prácticamente de Jeremías, ¿no? Como en el mundo interior de Jeremías. Y esto es algo único o algo muy especial de Jeremías, de este profeta, porque nos da la oportunidad de conocerlo, de conocer a una persona que tenía una vida espiritual muy honda, muy profunda y un vínculo con Dios muy hondo, que le permitía atreverse a hablarle a Dios como le hablaba, ¿no? Porque es bastante atrevido en la forma en que le habla. Esto, pues, no sucede como con los santos, ¿no? Los santos a veces tenemos las historias, sus biografías escritas por alguien más, de lo que él hizo, pienso en Santa Teresa de Ávila, ¿no? De los monasterios que emprendió, bueno, muchas cosas, pero esto es totalmente distinto, el mundo exterior del santo, a leerse las obras completas del santo escritas por él mismo, porque te adentras en el mundo espiritual. Bueno, esto es lo que va a pasar con Jeremías y esto es lo que leímos la vez pasada al final del capítulo 11. Entonces hoy ya vamos a arrancar con el capítulo 12, que lo vamos a titular Falsa prosperidad y ruina. Falsa prosperidad y ruina, capítulo 12. Entonces, ¿qué pasa? Jeremías está pasando por una dolorosa situación que él, siendo justo, está siendo tratado injustamente. Él, tratando de llevar la palabra de Dios, está siendo maltratado, ¿no? Y entonces esto lo lleva a reflexionar sobre la distinta suerte de los justos que confían en Dios y la de los impíos, de la gente mala, impía, que transgrede la ley. Pareciera, nos dice aquí, vamos a leerlo, que es la típica cuestión que nos pasa a veces a las personas, ¿no? Nos empezamos a cuestionar por qué yo, si he tratado de seguir a Dios, he tratado de ser bueno, o por qué fulanito, ¿no? Esta es la típica. Quizás no con uno mismo, pero esta persona es tan buena, ¿por qué le está pasando esto, no? Si es tan buena, porque pareciera que esta gente que es tan buena no le debería pasar nada malo, ¿no? O sea, no es justo. Y luego esta persona que es tan mala, ¿por qué le va tan bien? ¿Sí? Entonces, esto no es un cuestionamiento nuevo, es un cuestionamiento desde siempre. Entonces, vamos a leer en Jeremías 12. Tú tienes razón, Señor, cuando discuto contigo, pero quiero proponerte un caso. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Los plantas y echan raíces, crecen y dan frutos. Estás cerca de sus labios, pero lejos de su corazón. En el fondo, él parece que está cuestionando la justicia de Dios, porque dice, esta gente que es impía parecen protegidas por ti, parece que tienen éxito en sus asuntos y viven tranquilos, mientras que la gente que es justa, que es buena, son afligidas por múltiples sufrimientos. Y Jeremías es testigo de esto, no solo es testigo, sino que él mismo lo vive. Y entonces dice aquí el versículo 3, mas tú, Señor, me conoces, me examinas y has comprobado mi buena actitud hacia ti. Como que, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí con la justicia? Si por un lado parece que le va bien a la gente mala y le va mal a la gente buena. Entonces se encuentra aquí planteado, quizás por primera vez en la literatura bíblica, el tema perenne del contraste entre la diversa suerte que viven los que intentan cumplir la voluntad de Dios y la de los malvados, que pone en discusión la justicia divina, ¿no? Dice, ¿qué onda con tu justicia si los que somos buenos nos tratan mal, ¿no? Recuérdense que hasta ahora hemos visto el tema de la ley de la retribución, que era quien era bueno le iba bien y que era malo le iba mal. Y de repente aquí da un vuelco. Y Jeremías hace un planteo totalmente distinto. Dice, pues resulta que a los que son buenos nos está yendo mal. Y entonces él ya no cuestiona, como lo vamos a ver después, mucho después, en Job, que es un libro sapiencial, así que nos queda tiempo para llegar a Job. Lo vamos a ver en Job, que Job tiene toda la ley de la retribución y se pone en cuestionamiento porque sus amigos le dicen, a ti te está yendo mal porque probablemente tú pecaste.
Y Job dice que pruébame ante Dios que no he pecado, o sea, no he hecho mal. Entonces, hasta ahora hemos manejado la ley de la retribución, pero Jeremías nos viene a poner en cuestionamiento esta justicia divina. Resulta que no, que a los buenos les va mal y que a los malos les va bien. Y de hecho, Jeremías, él como un ser humano, como cualquiera de nosotros, quiere optar por una solución radical que lo vemos en el versículo 3b, en la segunda parte del versículo 3 que leímos solo en la primera parte. Y dice, apártalos, ¿no? ¿A quién? A los malos. Apártalos como ovejos de matadero, resérvalos para el día del sacrificio, ¿no? Él quiere buscar una solución radical humana. Mátalos. A los malos, mátalos, hazle mal. Y entonces nos presentamos ante el desconcierto de la actuación de Dios, que es muy distinta a la mirada humana. Castígalos ahora. Este argumento lo vamos a examinar mucho más a fondo en los libros sapienciales, en los libros de la sabiduría, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés y Job, y Cantar de los Cantares. En ese conjunto de libros vamos a ver más a fondo que terminan resolviendo este tema desde el punto de vista de la retribución personal en el más allá, ¿no? En el cielo. Es decir, si bien te puede ir bien acá, pero la vida no permanece para siempre. Es lo que le pasa, ¿se acuerdan cuando vimos el segundo libro de los Macabeos? Que uno de los chicos que los estaban matando decía, muy bien, tú me puedes matar mi cuerpo, pero mi alma, en el más allá tú no vas a tener poder sobre mí, ¿no? Ahí ya se muestra que en la época macabea, que estamos hablando de los griegos, ¿no? Que es la misma época en la que se escriben los libros sapienciales, ¿sí? Vamos a ver la resolución de este conflicto de justicia en la justicia en el más allá, ¿sí? En la esperanza cierta de un más allá donde ya tendremos una vida plena, ¿no? Una vida que no habrá sufrimiento. La pregunta que Jeremías dirigía a Dios para obtener luces recibe una respuesta en el versículo 5, ¿no? Dios le responde y le dice, si corres con los de a pie y te cansas, ¿cómo competirás con los caballos? Si en terreno abierto te sientes inseguro, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Incluso tus hermanos, tu familia han sido contigo desleales, te van calumniando a tus espaldas. No intentes fiarte de ellos aunque te digan buenas palabras. ¿Qué le está diciendo Dios aquí a Jeremías? Que el profeta debe afrontar las dificultades y seguir esperando en la ayuda divina sin dirigirse a los hombres. Dice el Salmo, no confíes en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar, ¿no? Dios le pide a Jeremías que siga confiando en él y solo en él. De hecho, lo hablábamos, ¿no? La vez pasada cuando nos recordamos del evento del Mar Rojo, ¿no? Del cruce del Mar Rojo, cuando están a punto de cruzar, pero el mar sigue cerrado y vienen los egipcios atrás y Moisés les dice, esperen en el Señor. En el momento de que o se ahogan en el mar o vienen los egipcios a matarlos, ahí Moisés, perdón, les dice, confíen en el Señor, esperen en Él. Y aquí Dios exige un espíritu fuerte, capaz de combatir y superar el desánimo, no confiando ni en los demás ni en las propias fuerzas personales, sino en su poder y omnipotencia. Es lo que Jesús le hace a Pedro cuando le dice, ven, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y en el momento en donde Pedro empieza a caminar sobre las aguas y es consciente de lo que está haciendo y dice, yo no puedo caminar sobre las aguas porque yo soy un ser humano, ¿qué pasa? Empieza a hundirse. Y Jesús lo agarra y le dice, hombre de poca fe. Claro, creíste que se trataba de que tú ibas a caminar sobre las aguas. Y no estás entendiendo que el que te está dando poder para caminar sobre las aguas soy yo. Entonces Dios exige un espíritu fuerte. O sea, no exige una fe pobre, exige una fe fuerte. O sea, estamos hablando de que los egipcios venían a atacar
a Israel y le dice confía. Estamos hablando de que Jeremías lo están queriendo despedazar y le dice confía. Estamos hablando de que Abraham le piden su hijo y le dice confía. Estamos hablando de que Pedro está caminando sobre las aguas y le dice confía. Es como la línea como de oro que atraviesa toda la espiritualidad, es confía. Y el pecado, ¿cuál es? La desconfianza. En sus diferentes formas. Desconfío que Dios me va a hacer pleno. Si yo dejo de hacer esto, entonces yo lo tengo que hacer, porque ese pecadito es el que me va a hacer plenamente feliz. Esto era lo que Jeremías ya había escuchado en el momento de su llamado. Vamos a regresar, ¿no? Dios es coherente. Dios llama y sigue sosteniendo en lo mismo que te llamó. No te dice que te va a ser fácil. Él es coherente. Él sostiene. Y dice aquí en el capítulo 1, versículo 18. Dice, desde ahora te convierto en plaza fuerte. Recuerden que estamos en el contexto de la llamada de Jeremías. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce. Habla de los metales más fuertes que existen, ¿no? Frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra, frente a todo el mundo, frente a las autoridades máximas y frente al resto del planeta, ¿no? Y le dice, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo. Entonces, Dios no le está pidiendo algo distinto a Jeremías de lo que le había pedido en el momento de su llamada. Está pidiendo lo mismo, sé fuerte y confía en mí, porque si tú pones tu confianza en mí, vas a poder. Estamos en el capítulo 12, ¿sí? De Jeremías. Ojo, porque esto que acabo de leer es del capítulo 1, ¿sí? El momento del llamado, para que vean la concordancia de lo que Dios dice, ¿no? Dios no sale con cosas raras de pronto. Bien, los siguientes versículos, a partir de 12:7, ¿sí? Capítulo 12, versículo 7, empieza como una especie de, son como dos oráculos, en donde se nos presenta una especie de respuesta a la angustiada pregunta del profeta, ¿sí? Que le viene a decir por qué, o sea, Dios le viene a responder por qué a Israel le está yendo mal. Y en forma de lamentación, Dios describe el castigo que se derramará sobre el pueblo pecador. Le dice, por lo tanto, Dios le está haciendo ver a Jeremías que este pueblo malo, que le está yendo bien por ahora, no le va a seguir yendo bien. Que la justicia divina se manifestará. Porque este pueblo de Israel reconoce que era el pueblo que estaba atacando a Jeremías. A Jeremías no lo atacaban gente extraña, era el mismo pueblo de Israel. Y entonces Dios habla con expresiones de lamento profundo de su pueblo que tendrá que ser castigado, ¿no? Y se expresa claramente que este castigo no es que ya Dios no lo ama, sino precisamente porque lo ama. Dice así, he abandonado mi casa. Está hablando Dios sobre el pueblo. O sea, Dios considera el pueblo su casa. Así como cuando Jesús dice, quien me ama y sigue mis mandamientos, el Padre y yo vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Viviremos dentro de Él como el templo del Espíritu que somos, como cuerpo de Cristo que somos. Pues aquí ya esto desde antes se veía. Dios veía al pueblo de Israel como su casa, como el lugar de su descanso. Y le dice, he abandonado mi casa, he desechado mi heredad. ¿Se acuerdan que habían 12 lotes? Y la tribu de Leví no recibía lote, no recibía un trozo de tierra. ¿Por qué? Porque su heredad era Dios. Pues aquí no solo el pueblo
tiene como heredad a Dios, sino que Dios dice que su heredad es el pueblo, su herencia, su amor. Y dice aquí, si seguimos, he entregado al amor de mi alma en mano de sus enemigos. Recuérdense aquí que es como que, bueno, pero ¿por qué lo entrega? Recuérdense que son las consecuencias del propio pecado. No es Dios quien lo está haciendo, sino que, o sea, Dios al dejarnos libre, Él se tiene que atar a sí mismo y nos tiene que dejar. Si nosotros lo abandonamos, no puede obligarnos a estar con Él. ¿Sí? Quien decida libremente estar sin Dios, Dios no lo obliga. Y esto es lo que está diciendo. Pero fíjense lo hermoso del texto, ¿no? He abandonado mi casa, he desechado mi heredad, he entregado al amor de mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad se portaba conmigo como un león en la espesura, que lanzaba sus rugidos contra mí. Por eso la he detestado. Mi heredad es cueva de hienas, con los buitres girando sobre ella. Venid, fieras agrestes, venid, acercaos a comer. Entre tantos pastores destrozaron mi viña, pisotearon mi parcela, convirtieron mi parcela escogida en una estepa desolada. Fíjense aquí, es un amante hablando del amor de su alma que le fue infiel y que lo deja ser, ¿no? Pero aquí la Sí. bondad de... Sí, Lucas, ¿Qué capítulo es este? capítulo 12, versículo 7 en adelante. La bondad del Señor se extiende más allá de su pueblo y se manifiesta también con las poblaciones extranjeras, que son enemigas de Judá. ¿Por qué? Porque más adelante, en el versículo 14, nos dice que la salvación se va a ofrecer a todos aquellos que se conviertan sinceramente al Dios de Israel. Esto dice el Señor a todos los malos vecinos que echaron mano de la heredad que di a mi pueblo, Israel. He decidido arrancarlos de su tierra, pero arrancaré también de en medio de ellos a la casa de Judá. Pero después de haberla arrancado, volveré a compadecerme de ellos y los haré volver a su heredad, cada cual a su terruño. Y si de verdad aprenden la costumbre de mi pueblo de jurar por mi nombre, ¿ven? Le está hablando a las otras naciones. Si aprenden la costumbre de mi pueblo de jurar por mi nombre, por la vida del Señor, del mismo modo que habían enseñado a mi pueblo a jurar por Baal, los dejaré vivir entre mi pueblo. ¿No? Dios muestra su bondad, incluso extendiendo su salvación a todos los pueblos que se conviertan a Él. Jeremías, así, el libro de Jeremías nos muestra la apertura a las naciones, de acuerdo también a la misión que Dios se le había, de acuerdo a la misión que Dios le había confiado al inicio de su vocación, cuando le dice, tú serás profeta de las naciones, no solo de mi nación. Y esto lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 5, perdón, capítulo 1, versículo 5 y versículo 10, ¿no? Que es el inicio, Dios lo había llamado para ser profeta de las naciones, ¿sí? Capítulo 13. Empiezan un par de acciones simbólicas, ¿sí? Y esta primera parte del capítulo, que es del versículo 1 al 11, lo vamos a llamar el cinturón de lino, porque es la primera de las acciones simbólicas que realiza Jeremías. Un cinturón de lino. Y dice, ¿qué pasa? Todas las acciones simbólicas que va a tener Jeremías, el gesto por sí mismo no tiene nada extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de su realización asume alguna peculiaridad fuera de lo común, que es lo que nos parece insólito, o a través de lo cual Dios va a hablar en Jeremías. Y entonces, y en ese momento donde se manifiesta digamos, lo insólito del gesto, ahí es donde viene Jeremías a intervenir con una palabra profética que explica el gesto, que explica el significado del gesto y el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre la acción simbólica es medio extraña, es llamativa,
Y esto es esencial para la comunicación. ¿Por qué? Porque atrae la atención de la gente. Llama a su curiosidad. Y así prepara el terreno para que el mensaje sea acogido. Y esta es la técnica que también hace muchas veces Jesús. Dice algo aparentemente raro para tomar la atención de las personas y así prepara el terreno de atención. La gente como que presta atención, ¿no? ¿Qué está diciendo? Sí, un buen orador muchas veces utiliza ese recurso, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso presente, se trata de que Dios le pide a Jeremías que compre un cinturón de lino y lo utilice en momentos normales, ¿no? Para ir a un lugar normal, para lo que se utilizaría un cinturón de lino, no tiene nada de particular. Lo extraño comienza cuando Jeremías, por orden de Dios, va a esconderlo en la hendidura de una roca, cerca a un río. Obviamente, no es anormal que el cinturón después de un tiempo se estropee, se dañe, se haga inservible. ¿Por qué? Porque está cerca de la humedad y se va a dañar. Entonces, bueno, normal. Lo raro es que fuiste a esconder un cinturón de lino ahí. Lo raro no es que se dañe, ¿sí? ¿Qué viene a ser lo extraño? Que el profeta venga y muestre el cinturón dañado al pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo se pregunta qué significa aquel gesto. O sea, buenísimo, te fuiste a esconder un cinturón de lino y ahora lo traes, ¿no? Y en este momento es cuando puede explicar Jeremías el gesto. Y es que el amor de Dios por su pueblo y el deseo de tenerlo siempre consigo, ¿sí? El cinturón de lino siempre lo tenía encima Jeremías, va a ser contrastado cuando ese cinturón, bueno, cuando el pueblo va a ser exiliado a las orillas de un río que se llama Éufrates, en Babilonia. El signo es que el cinturón de lino era querido por Jeremías y que este cinturón, al ser apartado de su dueño y puesto a las orillas de un río, se iba a estropear. Y esto es lo que significa, ¿no? Y aquí, y Dios le dice, y de este modo se consumirá la soberbia de Judá, ¿no? El creer que él puede sobrevivir sin su dueño. Así como el cinturón no sobrevivió sin su dueño, tampoco Israel sobrevivirá sin su dueño. En el versículo 12 al 14 se nos muestra un evento similar, ¿no? Un gesto análogo, que es los cántaros de vino. Y entonces nos dice en el versículo 12, esto dice el Señor, los cántaros sirven para conservar el vino, y ellos te contestarán, ¿te crees que no sabemos que los cántaros sirven para conservar el vino? Entonces les dirás, pues esto dice el Señor, voy a poner borrachos perdidos a todos los habitantes de este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los vecinos de Jerusalén. Haré que se destrocen entre sí los padres con los hijos. No pienso conmoverme, ni compasión ni piedad evitarán que los destruya. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo. Cuando se apartan, cuando los cántaros no se usan para conservar el vino y el vino se utiliza mal, ¿no? Pues pasa lo que pasa, que es que terminan en guerra, terminan peleados, terminan metiéndose por un mal camino, ¿no? Bueno, en este mismo capítulo, más adelante, en el versículo 15, del 15 al 27, es un fragmento de predicación que recoge el tema del castigo, pero a la vez de la esperanza del profeta en la conversión del pueblo, diciendo un poco, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. De hecho, nos muestra la tragedia que es para Jeremías y para Dios, porque él es representante de Dios, y lo vemos en el versículo 17. Pero si no escuchan, lloraré.
en silencio su arrogancia. Se deshacerán en llanto mis ojos, verteré copiosas lágrimas cuando deporten al rebaño del Señor. O sea, como haciéndoles entender, esto es trágico, lo que está a punto de suceder, ¿no? Pero más adelante, aunque Jeremías nos muestre que siempre hay esperanza, nos muestra también en el versículo 18 y 19 que no hay posibilidad alguna para el rey Joaquín. Es decir, que el rey, con la responsabilidad que tenía, y su madre, ellos sí serán deportados a Babilonia en el año 598, como de hecho ocurre, porque ellos al ser líderes tienen una mucha mayor responsabilidad sobre el pueblo y sobre las decisiones que se toman. Después de dirigirse al rey en el versículo 18 y 19, el profeta vuelve a hablar a los habitantes de Jerusalén del versículo 20 al 27, diciendo que los enemigos han llegado ya y han comenzado su obra de destrucción. La descripción que va a hacer Jeremías es muy fuerte porque se nos muestra que la ciudad es tratada y castigada como una prostituta que estaba casada, con el deshonor debido a su vergonzosa conducta. Como se fijan aquí, versículo 20. Alza tus ojos y mira. Mira todos los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que se te dio? ¿Dónde tus hermosas ovejas? ¿Qué podrás decir, Jerusalén, cuando lleguen y te castiguen? Tú que les habías enseñado a tratarte como amigos. ¿No te vendrán los dolores igual que a la mujer de parto? Tal vez dirás en tu interior, ¿por qué me ocurre todo esto? Debido a todas tus culpas, te alzan las faldas y quedan descubiertos tus tobillos, ¿no? Como una persona que está siendo violada. Es como un eufemismo que nos muestra a una mujer que se le levanta la falda y es una relación sexual no consentida, ¿no? Lo cual sirve de imagen al asedio que va a ser los pueblos enemigos contra Jerusalén. Y todo esto por no abandonarse a Dios, ¿no? Recuérdense que la idolatría en el Antiguo Testamento es considerada una prostitución. Y los ídolos muchas veces son llamados mentiras, ¿no? Entrégate a la mentira, ¿no? Bueno, entrégate a la idolatría. Este pueblo está tan como ya vuelto el olvido del Señor, tan radicado, ya está tan radicado en sus raíces que forma casi una segunda naturaleza, ¿no? Y Jeremías lo habla con este tema de que ustedes están educados en el mal, ¿cómo van a poder practicar el bien? Como que ya el mal te atravesó tanto que todo lo que haces está mal, ¿no? Bien, capítulo 14. Hasta el 15:9. ¿Sí? Vamos a todo ese bloque. En el fondo es como una forma de lamento que hace Jeremías, vamos a poner el título, un lamento en forma de liturgia. Es como una oración que hace Jeremías que tiene como una forma de liturgia, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto encuentra un esquema que aparece en otros textos bíblicos. ¿Y qué pasa? Primero arranca describiendo el desastre, ¿no? Del versículo 2 al 6 se describe el desastre de lo que está ocurriendo. En este caso es la sequía, hay una gran sequía, ¿sí? En el pueblo. Y más adelante del versículo 7 al 9 se nos muestra la súplica del pueblo, ¿no? Empieza a suplicar a Dios que no se olvide de ellos, que los atienda. ¿Por qué? Porque hay una cosa cierta, hay cosas que nos sobrepasan, ¿no? La sequía, ellos no podían hacer nada para solventar la sequía, no podían pedirle al pueblo enemigo que les trajera baldes de agua, era algo que ya les superaba, y solo en este caso extremo es que ellos volvían a Dios. Fíjense aquí, versículo 7.
aunque nuestras culpas nos acusan, haz algo, Señor, por tu nombre. Hazlo por ti, para mostrar que tú eres poderoso, no por nosotros, ¿no? Son numerosas nuestras rebeldías. Hemos pecado contra ti, ¿no? Y se nos muestra todo este tema de la confianza en Dios, que por favor venga y solucione este tema. Pero el versículo 10 al 12 nos muestra la respuesta de Dios, diciendo, ustedes están pidiendo porque están desesperados, pero no es una fe sincera. Se parece a lo que Jesús les dice a los que lo estaban buscando después de la multiplicación de los panes y los peces, y les dice, ustedes no me buscaban a mí por las palabras que yo dije, buscan para saciar su hambre. ¿No? Entonces no es una fe sincera, es una fe utilitarista. Me sigues en la medida en que a ti te sirve. ¿Cuánto no nos pasa, no? Mucha gente que se aparta de Dios. ¿Por qué te apartaste de Dios? No, porque yo bien que rezaba, pero me sigue yendo mal, así que no le encontré sentido a seguir yendo a misas y todo igual seguía yéndome mal. Y le responde Dios, ¿no? El versículo 10. ¿Cómo les gusta ir de aquí para allá sin dar tregua a sus pies? Pero el Señor no se complace en ellos. Ahora se acuerda de sus culpas y va a castigar sus pecados. Me dijo el Señor, no intercedas a favor de este pueblo. Aunque ayunen, no pienso escuchar sus gritos. Aunque presenten sus holocaustos y ofrendas, no pienso complacerme en ellos, ¿no? Porque en el fondo no se trata de una fe sincera, es una fe utilitarista. Luego en el versículo 13 al 16 nos vuelve a mostrar una descripción del castigo, ¿no? Que van a haber víctimas a espada, van a haber muertes a causa del hambre, ¿no? Perdón, me salté una parte. Del versículo 13 al 16, primero va a venir una intervención del profeta que acusa a los falsos profetas. Los falsos profetas que decían, no les va a pasar nada, Dios siempre va a ser fiel, porque ustedes son el pueblo elegido de Dios. Y Jeremías dice, esto no es cierto, ¿no? Y dice, hay de los profetas que dicen que no pasará la espada por ustedes, porque ustedes son el pueblo de Dios. Hay de ustedes. Y luego ya sí es verdad que desde el capítulo 17 al 18 nos muestra la nueva descripción del castigo, ¿no? El castigo que vendrá contra Israel, que sí van a haber víctimas de espada, que sí, que es decir, que el pecado sí tiene consecuencias. Es la típica, ¿no? No, bueno, yo soy corrupto por aquí por allá y no me va a pasar nada después. Yo vendo droga y luego me vienen los dealers a matarme. Cuando yo no vendí suficiente o cuando yo... Sí, el pecado tiene sus consecuencias. No, a mí no me va a pasar nada, yo decidí vivir otra forma mi noviazgo, no me va a pasar nada, ¿y qué pasa? Y de pronto quedé embarazada. Y no es un castigo de Dios, es que es la consecuencia. Y es que yo solo quería tener relaciones sexuales con mi novio, pero no, obvio no quería tener hijos, todavía no estamos casados, no estoy preparada para tener hijos. Pues tampoco entonces te estás preparada para lo otro. No, pero una cosa no está unida a la otra. Y resulta que sí está unida, ¿no? Entonces la consecuencia está unida al pecado. No, bueno, yo traté a todo el mundo mal y a mí me iba a seguir yendo bien. Bueno, no, hagan enemigos, ¿no? Y de nuevo, no es un castigo de Dios. El que, tuviste relación sexual, ahora quedas embarazada. No, es parte de. Si yo fui corrupto, si yo estuve vendiendo drogas, es parte de quizás que me metan un problema. No es un castigo de Dios porque yo me porté mal y no hice lo que Dios quería. No se trata de eso. Así nos lo narra la Biblia, porque en ese momento se entendía de esa forma. Que todo lo que ocurría porque Dios lo quería, nada ocurría fuera del querer de Dios. Nosotros sabemos que no pasa por el querer de Dios, sino por la permisión, que Dios nos hace libres y pues las cosas tienen consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que viene después de esto, oigan, va a venir un castigo nuevo, viene una nueva súplica del pueblo, del versículo 19 al 22, suplicando que por favor Dios hiciera cargo, que hiciera llover porque se iban a morir, e incluso
muestran la voluntad de abandonar los ídolos. ¿Pero qué pasa? Vamos a leerlo, versículo 19. ¿Por qué has rechazado del todo Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque hemos pecado contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Tienen los gentiles ídolos de la lluvia? ¿Dan los cielos de por sí los aguaceros? ¿No eres tú, Señor Dios nuestro, tú que eres nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo? En el fondo están diciendo, los ídolos no nos dan esto, pero tú sí. Entonces, como nos vamos a apartar de los ídolos. ¿Y qué pasa? Que Dios vuelve a responder. En el capítulo 15, del versículo 1 al 9, que no va a responder a estas súplicas porque falta una fe sincera. Porque estas promesas el pueblo ya las ha hecho reiteradas veces. Ya yo no voy a volver a hacerlo, ya yo no voy a volver a hacerlo. Y vuelve a hacerlo, y no como nosotros que bueno, que a veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer, pero en el fondo no tengo un arrepentimiento sincero. No es que me equivoqué, sino que en el fondo no me arrepiento, no me parece tan grave. Bien. Capítulo 15, versículo del 10 al 21. Y viene lo que se llama la segunda confesión de Jeremías. ¿Sí? Ya vimos la primera. Esta se trata de una oración apasionada que va unida con expresiones personales que nos ponen en contacto con la intimidad del profeta. Vamos a leer algunas partes, ¿sí? Pero voy a explicar primero. ¿Qué pasa? Que cuando Dios llama a Jeremías, Dios le había dicho más o menos de qué se iba a tratar su vocación, ¿no? Su misión, que es derribar, destruir y construir, ¿no? Habíamos escuchado todos estos verbos, estos paralelos de construir y destruir. Y resulta que esto se estaba cumpliendo, pero principalmente en la lucha contra el mal, es decir, el destruir constantemente. Y entonces, el relato nos presenta a Jeremías en violento contraste con las autoridades y el pueblo. Hasta el momento no se nos presenta ningún amigo de Jeremías, nadie que lo apoye. El profeta está solo y se siente solo y empieza a experimentar la dureza de la tarea que Dios le ha confiado. Él es consciente que nadie lo persigue por motivos personales, por algo que él es o ha hecho, sino porque, o sea, la única causa de la persecución a Jeremías radica en su fidelidad a la palabra del Señor. Piensa en los mártires. No se los mata por quién son o qué han hecho, sino por creer en Dios. Por fidelidad a la palabra del Señor. Es como Santo Tomás Moro, ¿no? Que en la época de Enrique VIII, rey de Inglaterra, se quería divorciar, pero como era una nación católica no podía, él no podía divorciarse. Y pues resulta que él quería casarse con otra mujer. Y entonces, cuando van a pedirle al Papa permiso para esto, el Papa le dice que no tiene causas o motivos para divorciarse, que simplemente se había enamorado de otra mujer. Y entonces Enrique VIII decide separar a la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma. Y de ahí surge el anglicanismo, cuando el rey de Inglaterra se vuelve el papa de la religión anglicana en Inglaterra. Y resulta que ahí Tomás Moro era el ministro, ¿no? de Inglaterra. Y entonces el primer ministro, y resulta que el rey, para hacer la separación oficial, pide a todos sus ministros que firmen y a toda la gente de autoridad que firmen el acuerdo.
¿no? Que ellos están de acuerdo que nos separemos de la Iglesia de Roma. Y hubo unos, entre ellos Tomás Moro, y claro, Tomás Moro era de gran importancia porque era el primer ministro, que no firma y decide no, yo no me voy a separar de la Iglesia, yo le sigo siendo obediente al Papa. Y por esto a Tomás Moro lo degollan, ¿no? Tiene unos escritos preciosos. Tomás Moro, una carta, especialmente una carta que escribe a su hija, estando en el calabozo antes de que lo maten. En una torre lo encerraron, en un calabozo. Antes que lo maten, escribe una carta preciosa a su hija. Y él sigue siendo fiel y por eso lo matan. Bueno, a Jeremías lo persiguen únicamente porque él es fiel a la palabra del Señor. Por lo tanto, es espontáneo que Jeremías suplique a Dios y le diga, interviene en mi causa. Si yo, todo esto me está pasando porque por culpa tuya, haz algo por mí, ¿no? O sea, en buen plan. Y entonces le pide, interviene en mi causa porque pues, me están persiguiendo por culpa tuya. Y lo dice en el versículo 15 del capítulo 15. Tú ya lo sabes, Señor. Acuérdate de mí, protégeme, véngame de mis perseguidores. No por dar largas a tu ira, vayan a acabar conmigo, pues soporto ultrajes por tu causa. O sea, atento, ¿no? Lo estoy haciendo es por ti. Y los versículos 16 y 18 son quizás entre los más bellos y apasionados de Jeremías, ¿no? Manifiesta el entusiasmo con que él ha respondido desde el inicio a la llamada del Señor y la alegría que él ha conseguido gracias a la palabra que él anunciaba. Dice aquí el versículo 16, si encontraba tus palabras, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado sobre mí, Señor, Dios del universo. No me junté con gente amiga de la juerga y el disfrute. Me forzaste a vivir en soledad, pues me habías llenado de tu ira. Pues se ha hecho crónica mi llaga e incurable mi herida. Y atento a lo que dice aquí, esto se lo dice Jeremías a Dios. Te has vuelto para mí arroyo engañoso de aguas inconstantes. En otra traducción dice, vas a ser para mí como un espejismo de aguas que no son de verdad. Entonces aquí Jeremías nos muestra que él nunca había buscado la felicidad en compañía de quienes despreciaban a Dios. ¿Por qué? Porque esto nacía de una profunda convicción de seguir a Dios. Jeremías esperaba del Señor una correspondencia, ¿no? Él había sido fiel a Él porque Dios no estaba siendo fiel a Él. Él se sentía traicionado por Dios. Dios le había hecho grandes promesas a Jeremías y en el momento del peligro parece que ya no estaba. Y por eso le dice, te has vuelto para mí un arroyo engañoso, de aguas inconstantes. Eres como un espejismo, yo voy a tomar agua y ahí no hay agua. Es atrevido. Es bastante atrevido comparar a Dios con un arroyo engañoso. Porque este arroyo engañoso, estas aguas impetuosas que solo producen daño y no pueden saciar la sed porque lo que hacen es daño, va pasando un agua impetuosa, eso es lo que le está diciendo que así eres tú, ¿no? Tú puro vienes a destruir, pero no vienes a saciar la sed. ¿Cómo se justifica este comportamiento de Jeremías? Pues porque tenía una absoluta confianza de Dios, hacia Dios. Por eso se le puede hablar así. Por eso le habla con atrevimiento, porque él sabe que Dios es fiel y como un poco le está diciendo, compórtate como tal, ¿no? Esto solo lo hace quien tiene una profunda confianza con Dios. Y no es menos sorprendente la respuesta que Dios le da, ¿no? Y la respuesta que Dios le da me hace recordar a Santa Teresa cuando le dice, si eres así con tus amigos, con razón tienes tantos enemigos, ¿no? Como que en buen plan. Esto lo dice Santa Teresa, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Dios responderle en el versículo 19. Si vuelves a mí, te dejaré volver. Esto es lo que le está diciendo Jeremías. Si vuelves a mí, te dejaré volver y así estarás a mi servicio. Si separas la escoria del metal, yo hablaré por tu boca. Ellos volverán a ti,
pero tú no vuelvas a ellos, es decir, no te conviertas como ellos, ¿verdad? Haré de ti frente al pueblo muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte. ¿Qué pasa? Es lógico esperar una respuesta de consuelo para animar al profeta. ¿No? Pobrecito, ven acá, hijo mío, te abrazo. Y Dios no cede al sentimentalismo. Le dice, no es Dios quien debe cambiar de actitud, sino el profeta, que no debe ceder a la tentación de adaptarse a las peticiones de su pueblo. Yo me imagino que así le habla Dios al Papa, cada vez que medio, en un momento, el mundo y a la iglesia y a los obispos, cada vez que quieran ceder a la tentación, Dios les hablará con firmeza, ¿no? No es Dios quien debe cambiar la actitud, sino el profeta que no debe ceder a la tentación de adaptarse a las peticiones del pueblo. La casi renuncia de Jeremías, porque Jeremías está a punto de renunciar y decir, ¿sabes qué? Yo cuelgo el traje, hasta aquí llegué. Encuentra la comprensión de Dios, pero no por eso disminuye la misión que se le había confiado. Al contrario, le confirma las palabras con las que había llamado al comienzo. Fíjense que se parece, ¿no? Yo haré de ti muralla de bronce inexpugnable, es lo mismo que le dijo al inicio. Lucharán contra ti, pero no te podrán porque yo estoy contigo. En el fondo, le vuelve a renovar la promesa de no dejarle sucumbir ante los enemigos. Capítulo 16. ¿Se acuerdan en Oseas cuando Oseas no solo profetiza a través de su palabra, sino a través de su propia vida? Cuando Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta. Pues en el caso de Jeremías va a ser igual. Jeremías también se le pide que profetice no solo con su palabra, sino con su vida. Por eso este capítulo se le llama Jeremías, profeta con su propia vida. Ya Dios le había pedido un compromiso enorme a Jeremías. Pero ahora, en este capítulo, en el versículo 1 y 2, se acentúa la exigencia cuando Dios le pide a Jeremías vivir una vida célibe. Que esto era impensable en esa época. Impensable. Era como el no tener hijos, el no tener una mujer, era como una vida de muerte absoluta, ¿no? Que no servía para nada. Una muerte que no iba a tener vida después. Entonces, esta nueva acción tiene un profundo significado simbólico y no se limita a un único gesto, como el caso del cinturón, sino que compromete la vida entera del profeta. La renuncia a tener hijos, a tener una esposa, ilustra, es decir, nos muestra la situación en la que se encontrarán los israelitas después de la invasión babilónica. Es decir, Jeremías con su propia vida está manifestando lo que va a ser la vida de los israelitas durante la invasión babilónica. Incluso quienes pongan su seguridad en una familia numerosa se encontrarán solos y sin ayuda por la devastación que va a suceder. Pero lo más grave es que a diferencia del profeta, ellos no van a poder contar con la ayuda de Dios. Ellos se van a sentir solos después de la invasión babilónica y no van a tener la ayuda de Dios. ¿Qué pasa? Que ante todo esto que les está diciendo Jeremías, el pueblo no reacciona. Y no hay signos de duelo, no hay signos de luto, no hay signos de conversión. Y esto hace que el dolor de Jeremías sea todavía más insoportable porque él se está jugando su vida y a nadie le importa. Pienso en las personas, en sacerdotes o laicos también, que han dedicado su vida entera y está rodeado de gente que no se convierte. Yo me acuerdo, yo creo que les he contado esta experiencia alguna vez, pero recuerdo de ella ahora, cuando una vez me enviaron un verano a acompañar a adolescentes en un verano
que ellas habían ofrecido a Dios en lo que se llama ser colaboradora ESID. Y entonces era un verano que ellas ofrecían a Dios. Pero eran niñas, chicas, adolescentes, que pues tenían una vida bastante acomodada además. Resulta que íbamos todos los días a situaciones fuertes, fuertes, gente con parálisis cerebral, a visitar a gente con parálisis cerebral, gente en situación de calle, ¿no? Y yo llegaba muy tocada en las tardes después de esta experiencia y veía que estas chicas que habían ido conmigo llegaban a casa a ver su Instagram y a hablar de las fiestas de 15 años y todo el dinero que se iban a gastar en las fiestas y cero tocadas, cero tocadas. Y yo me acuerdo que yo estaba con un dolor en el corazón y me acuerdo perfecto que fuimos a este centro de parálisis cerebral y las chicas que atendían en este centro, ya no las niñas adolescentes, sino las chicas me decían, ah, tú eres consagrada. Y le dije, ah, sí, sí, ah, con los millonarios de Cristo. Bueno, me acuerdo que a mí me atravesaba el corazón y me llegué en la tarde, ¿no? Con estas chicas que no se convertían, ¿no? Y fui a Dios y le dije, esta vocación es una porquería. O sea, ¿para qué me llamaste a esto? Esto es horrible, ¿no? Porque nadie la valora, ni las niñas que no se convierten, que son una cuerda de superficiales, y la gente que cree que estoy entregando mi vida a medias, ¿no? Yéndome con los millonarios de Cristo. Dije, esto es una porquería de vocación, porquería. O sea, yo no sé qué vas a hacer, no sé, llámame con la Madre Teresa de Calcuta, o sea, yo no sé, pero esto es horrible, ¿no? Y me acuerdo que Dios se quedó así en silencio, Jesús desde la cruz, y me sonrió, ¿no? Y me dijo, es verdad, nadie ve el valor de tu entrega, ¿no? Me acuerdo ahorita de Jeremías, ¿no? Que me imagino que el dolor de Jeremías es que esta gente no se convertía. Él se iba entregando todo su vida y la gente no se convertía. Tipo, o sea, yo estoy entregando aquí mi vida y tú no estás haciendo nada, como, dale. Bueno, así tal cual. Y Jesús me dijo, como, yo sí veo el valor de tu vida entregada. Y que para ti sea suficiente que yo la vea. Que nadie más la vea, no importa. Yo la veo, ¿no? Y de verdad que me consoló mucho el corazón en ese momento, ¿no? Pero yo me imagino a Jeremías, perfectamente me lo puedo imaginar, como desesperado, como diciendo, yo aquí me estoy jugando la carne, mi carne, me la estoy jugando y ustedes no se convierten. O sea, dale, como... Entonces, bueno, esta es el dolor de Jeremías, y de hecho aquí lo dice, ¿no? En el versículo 5. Esto dice el Señor: no visites la casa donde estén de luto, no tomes parte en el duelo ni les des el pésame, pues he retirado de este pueblo mi amistad, mi amor y mi compasión. Morirán grandes y pequeños en esta tierra, no serán sepultados ni llorados, nadie se hará incisiones ni se rapará por ellos. Nadie partirá el pan del duelo para consolar a los que lloran por los difuntos, ¿no? Como que iba a ser tal la devastación que, y la gente aún así no se convertía, les decía, esto es lo que va a pasar, y no pasaba, y no se convertían. Entonces, esto desvela el sinsentido de la alimentación del pueblo que Dios rechaza consolar. ¿Por qué? No disminuye la gravedad del castigo porque este pueblo no se convierte. Así que la doble misión confiada del profeta de arrancar y abatir, de edificar y plantar, se actualiza aquí con algunas promesas de salvación, que se refieren a un futuro lejano, porque ellos en el presente siguen teniendo una vida tranquila. Los israelitas no entendían a Jeremías, porque ellos todavía no están viviendo esa situación. Estaban viviendo una vida de lujos, tranquila. Entonces no entendían. Decían, ¿por qué tanto drama? Quédate ahí tranquilito. Entonces, bueno, es la frustración de Jeremías, ¿no? Que se nos muestra como qué hacemos con esta gente. También aquí se dirige a las otras naciones, no solo se refiere al pueblo de Israel, sino a otras naciones. Bueno, no nos va a dar tiempo a acabar el capítulo 17, así que nos quedamos aquí en el capítulo 17 y abro unos pocos minutos, porque me tengo que ir en un ratito, a preguntas o comentarios.